Dios le bendiga otra vez en el show de Canal 27.2 sobre Joven, tú eres útil. Mi nombre es José y es la hermana Jackie. Y los que no nos han visto, somos jóvenes de la iglesia y hablamos de cosas para los jóvenes. Y hemos estado como unos 2 meses ya. Y si es la primera vez que nos estás escuchando, bienvenido. Y ojalá que les guste de lo que estamos hablando y les pueda ayudar en alguna manera. Bueno, esta noche vamos a hablar acerca de un tema muy importante adentro de la iglesia. Todos los temas que estamos hablando son muy importantes, pero ese tema se trata acerca del perdón. Y vamos a tratar de hablar un poquito más del perdón de nosotros mismos, el perdonarnos a nosotros después de que hemos fallado o hemos caído y no encontramos esa seguridad o no encontramos esa paz que necesitamos. Amén. Es casi igual como hemos tenido un mismo tema antes sobre I say shame, como la vergüenza que uno ha tenido en la vida, y ahora es como cómo nos podemos perdonar a nosotros mismos, así para no sentir ya culpables de las cosas que hemos cometido antes en nuestra vida. Bueno, yo tengo un versículo aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y yo le estaba preguntando a José ¿qué él opina acerca de por qué como un joven, nosotros o los que no son jóvenes se nos están viendo, por qué no nos podemos perdonar nosotros mismos unas veces? Bueno, a veces muchos de los jóvenes hemos cometido tal vez pecados bien graves que aunque nos hemos arrepentido, siempre nos acordamos del pecado. Es posible de que el pecado que habíamos cometido antes nos ha seguido, pero la consecuencia puede ser bien grande. Entonces, siempre nos recuerda ese pecado. Entonces es posible que el diablo nos recuerde del pecado y nos trata de decir, tú no eres cristiano porque mira las cosas que has cometido antes, y te recuerda, y es posible que las consecuencias que viene de ese pecado siempre te va a recordar de lo que hiciste antes. Entonces es difícil de uno poder verdaderamente seguir adelante sabiendo qué tan mal las cosas que ha hecho antes. Uh-huh. ¿Y tú qué opinas acerca tú piensas que es un pecado quizás vivir esos momentos de nuevo? Como decir los pecados que se cometieron y no encontramos el perdón, pero ya luego después nos queremos como justificar y empezamos a recordar esos momentos. Bueno, que si es pecado, tal vez no, porque somos humanos y obviamente nos vamos a recordar del pasado, pero a veces nos recordamos de ese pecado y eso nos ayuda para volver a hacerlo otra vez, y usamos esa razón. Bueno, era tan mal antes que yo no puedo ser santo como dice la Biblia, y entonces usan esa excusa para regresar a hacer los mismos pecados. Sí, pero la palabra de Dios nos enseña que Dios dice que si nosotros confesamos los pecados, que Él se olvidará completamente. Yo pensaría que uno también, si nos está confesando nuestros pecados, le estamos pidiendo perdón a Dios y queremos perdonarnos ¿verdad?, de la falla. Tenemos que también olvidarlo, ¿no? Sí, ese es el problema hoy en día de si las personas, ¿cómo sabemos si verdaderamente se han arrepentido? Y obviamente es por la mente, es cómo piensan hoy. Si verdaderamente han cambiado, es porque verdaderamente lamentan haber hecho lo que hicieron y jamás lo quieren hacer. Y puedo mostrarle con diferentes versículos de cómo uno debe pensar y actuar después de haberse arrepentidos. ¿Arrepentidos? ¿Así? Entonces, ahí uno puede ver cuándo verdaderamente uno se arrepiente. Entonces, así uno olvida el pasado. Y la Biblia nos muestra que Dios también olvida el pasado. Es cierto. Pero hay unas veces que como jóvenes, pues yo, pues como joven que nosotros somos, ¿verdad? Fallamos y unas veces no podemos encontrar esa paz, ¿verdad? No podemos encontrar la paz que necesitamos para sentirnos seguros de sí mismos otra vez, ¿verdad? Sí, como dije antes, sé que el pecado es pecado, pero hay pecados grandes y graves que
que uno le duele uno y uno trata de seguir adelante, pero como dije antes, si depende del pecado, qué grande es, uno se recuerda sus pecados, y si hay más gente que saben de los pecados que uno ha cometido, es posible que ellos te recuerden a ti. Entonces es más difícil de seguir adelante. A mí me gusta recordar mucho lo que pasó en el Garden of Eden, en el jardín, ¿verdad? Que Adán y Eva fallaron y se separaron de la relación, ¿verdad? Que Dios tenía perfecto con ellos dos y se rompió, ¿verdad? Esa comunicación que tenían bien. Y es lo que pasa muchas veces cuando entra el pecado, ¿verdad? Pasa eso y pues la Biblia no nos enseña que ellos pidieron perdón de una manera, ¿verdad? No nos enseña nada de eso. Pero yo me imagino que tuvieron ellos que sentirse de una manera triste, ¿no? Por eso se tuvieron que poner esas vestiduras para cubrirse. So, Estaban avergonzados estaban y avergonzados. es como cuando se cubrieron, era como que se querían cubrir, no de la manera correcta, porque nos recordamos de que Adán le echó la culpa a Eva y todo eso, y le dijo a Dios, era por la mujer que tú me diste, y ellos se trataron de cubrir con esas hojas, y es como simbólico de que se querían como vergüenza de lo que habían cometido. Sí, como que no se podían perdonar ellos mismos también por lo que habían cometido el pecado, ¿verdad? La desobediencia. Amén. ¿Sí? Ok, entonces quiero leer unos versículos, mostrarles de qué es lo que Dios dice cuando quiere que las personas se arrepientan. Vamos a leer en el libro de Juan, no primera de Juan, sino el libro de Juan, capítulo 21. Juan capítulo 21, vamos a ir al versículo 15. Sé que estos son versículos que algunos han leído, pero vamos a leerlo otra vez. Juan 21, 15. Porque Pedro, él había hecho algo que era vergonzoso, porque él le había dicho al Señor Jesucristo que nunca lo va a rechazar o nunca, how you say deny? No. He's never going to deny him. So, entonces, Negar. nunca lo va a negar. Y sabemos que Pedro sí niega a Jesús. Y Jesús le dice a Pedro que how you say the rooster? El gallo va a cantar, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Entonces, vamos a leer lo que pasa después de eso, porque sabemos de que Pedro sí niega a Jesús. Y vamos a leer ahora qué es lo que pasó después que Jesús resucitó y anda hablando con sus discípulos. Juan 21, 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice, apacienta mis corderos. Volvió a decirle segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, ¿por qué le dijo 3 veces? Para recordarle, ¿te acuerdas cuando te había dicho que me ibas a negar? Y ahí Pedro vio, o sea, se acordó. Entonces, Pedro sí verdaderamente se arrepintió. ¿Y qué es lo que Jesús dijo? Apacienta mis ovejas. Entonces, ya cambiaste tu manera de pensar. Ahora tú lamentas haber hecho lo que habías hecho. Si pudieras ir regresar para cambiar, pero no, como no se puede. Y Jesús le dice, sigue adelante y apacienta mis ovejas. También pasó lo mismo en Hechos. Quiero llevarlos al libro de Hechos. Hechos capítulo 2, verso 36. Libro de Hechos capítulo 2, verso 36. Y aquí ya andan hablando a los judíos porque ellos habían crucificado a Jesús, sabiendo que los romanos no querían hacerlo. Le dieron la opción a los judíos, no tenemos que crucificar a Jesús, pero ellos dijeron, sí, crucifícale. Y era lo que dice aquí, Hechos 2, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Y al oír esto, el pueblo de Israel se compungieron de corazón. En otras palabras, ellos se sintieron bien tristes, vergonzosos y lamentaron bien grande lo que habían cometido. Pero ¿qué es lo que le dice Pedro? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque ellos, el pueblo de Israel estaban preguntando, ¿qué vamos a hacer por el pecado que habíamos cometido? Y él les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, es lo mismo, arrepiéntese, bautícense en el nombre de Jesucristo y sigue predicando la palabra. Entonces, así es cuando uno verdaderamente se arrepiente. Se arrepiente, cambia su mente, lamenta de haber hecho lo que hicieron y Dios nos dice, arrepentíos y seguir adelante predicando su palabra. Entonces, ahí uno puede ver cuando verdaderamente se arrepiente. Yeah. Amén. También en el Antiguo Testamento vemos el caso de David, ¿verdad? David que pecó delante de Dios, ¿verdad? Y hizo un pecado fuerte, ¿verdad? Adulterio, y aparte de que hizo adulterio, mató a alguien, ¿verdad? Hizo 2 pecados, podemos decir, y desobedeció. Hizo bastante a la vez, ¿verdad? Pero dice la Biblia que él se sintió triste, ¿verdad? Después que él se sintió feo de lo que él había hecho y sentía que no podía, el perdón no llegaba, ¿verdad? Se sentía como en los salmos que cuenta él habla de una manera triste, de agonía, de sentirse ese vacío del pecado que había cometido, ¿verdad? Porque el pecado, como hemos hablado muchas veces, siempre nos va a separar delante de Dios. Pero nosotros tenemos que encontrar esa manera de regresar siempre, ¿verdad? De saber que la gracia de Dios es tan grande y suficiente que nos ha perdonado, ¿ya? Y nos tenemos que acordar que aunque David cometió sus pecados, hubo una consecuencia grave. No sé si te acuerdas cuál era la consecuencia. Su primer hijo murió. Su primer hijo, con la mujer que cometió adulterio, su primer hijo murió. Entonces, sí sabemos que David era conforme al corazón de Jehová, pero él tuvo que pasar por cosas así, tristeza, pero él verdaderamente se arrepintió. Entonces, todos nosotros podemos estar conforme al corazón de Jehová, pero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, que todos somos culpables de ser pecadores, arrepentirnos y cambiar nuestro modo de pensar y cambiar nuestras vidas. Entonces, pero sí, David también pasó por consecuencias por los pecados que había cometido. José, yo estaba pensando acerca de aquellas personas que no encuentran ese perdón, ¿verdad? Que se sienten tristes todo el tiempo. Yo no sé qué clases de cosas tú has visto acerca de jóvenes que no encuentran ese perdón, que se han alejado de Dios y que sienten que no tienen el perdón de parte de Dios y no se pueden perdonar a sí mismos. Bueno, sí, claro, como dije antes, el pecado es pecado, pero hay pecados bien graves. Hoy en día es bien fácil que un joven... Antes las personas cometían pecado y eran en privado. Hoy en día es en público. Se muestran en el internet, se muestran las cosas que andan haciendo. Entonces, hoy en día, si uno hace unos pecados grandes y hay fotos de ellos y hay videos de ellos, yo no veo cómo es posible de que ellos se puedan olvidar de eso, porque es posible que se arrepienten, pero los videos siguen allá afuera. Y entonces, ahí ya es bien grande, ahí ya es bien difícil uno batallar con esas cosas. Entonces, ahí ya es más difícil de olvidar el pasado porque ya está en la televisión, si se puede decir. Sí, pero la palabra de Dios nos dice lo contrario, ¿verdad? Que uno pues le da todo a Dios y que Él pues lo tomará. Pero yo sí sé de verdad, nosotros lo personal, uno siempre se va a sentir triste por lo que ha hecho en el pasado. Pero te pregunto de qué clases de maneras nos podemos sentir nosotros si no nos podemos perdonar. Porque yo he notado entre la juventud que se siente triste o que se siente que el pecado fue más grande y no hay perdón y no se pueden perdonar, que unas veces hay una clase de amargura en sus vidas. ¿O qué opinas tú? Como que, ¿por qué no se pueden perdonar? Ajá, porque no se pueden perdonar ellos. Unas veces hay amargura, como hay tristeza, se sienten solos, se sienten vacíos y no quieren acercarse a Dios por lo mismo de que se sienten condenados. Y ellos mismos son los que se están condenando, nadie más. Bueno, es posible de que
hay personas alrededor de de esas personas que siempre les recuerda del pecado. Esas personas necesitan andar con gente que sabe lo que la Biblia enseña de que y enseñarles cómo olvidar y mostrarles de que Dios se ha olvidado del pasado. Yo tengo un versículos de, de algo así. Por ejemplo, 2 Corintios 5:17. Yo no sé si tenías esa. Oh, sí. Ajá. 2 Corintios 5:17. Tenemos que tomar estos versos en serio, así para nosotros poder, nos podemos perdonar uno mismo sabiendo de que Dios también nos ha perdonado. 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, también quería decir otra cosa sobre este versículo. Un cristiano, alguien que verdaderamente se ha arrepentido, ¿cómo vamos a ver que ya no somos la misma persona de antes? ¿Cómo sabemos de que Dios nos ha perdonado y que ya no va a ver nuestro pasado? Y tengo una frase aquí que escuché que me gustó y lo voy a leer. Y dice así, cuando has cambiado desde adentro de ti y deseas que nunca habías cometido lo que habías hecho, ahí es cuando tú ya no eres el que cometió ese pecado. Entonces, cuando el hombre pasado cometió sus pecados, hizo todas las cosas que no debía hacer, cuando tú verdaderamente cambias y ya no eres el mismo de antes, entonces esa persona que cometió el pecado ya no eres tú. Ya tú eres una nueva persona y Dios mira a esa persona y el día del juicio Él no nos va a recordar del pasado. Él te va a juzgar el día que te arrepentiste hacia adelante. Entonces, pero uno tiene que hacer esa decisión. Amén. Léelo de nuevo. Cuando has cambiado desde adentro de ti y deseas que nunca habías cometido lo que hiciste, ahí es cuando tú ya no eres el que cometió ese acto. Entonces ya no eres la misma persona. Entonces, no te recuerdes de lo que habías hecho en el pasado, porque ya Dios no te mira de esa manera. Dios te está mirando de una persona diferente. Ya no eres la misma persona, entonces tú no cometiste ese pecado ya, ¿no? Porque tú ya te arrepentiste. Entonces tenemos que mirarlo de esa manera para seguir adelante. Pero obviamente uno tiene que cambiar de verdad. Como dice, esas frases en inglés, forgive and forget, ¿verdad? Forgive and forget, yeah. Forgive and forget. So nos tenemos que perdonar y olvidar todo lo que ha pasado en nuestras vidas, aunque se nos haga difícil, ¿verdad? Porque van a haber situaciones en la vida, van a haber consecuencias. Eso es lo más fuerte, las consecuencias que te llevan a fuerzas a recordar lo que hiciste, ¿verdad? Porque hay consecuencias que no se pueden ir y te vas a arrepentir y te vas a arrepentir, pero va a estar la consecuencia siempre allí y siempre vas a recordar quizás el pecado por esa consecuencia y no hay otra manera pues de quitarlo, ¿verdad? Pero el poder perdonarnos es lo que debemos de aprender a hacer, porque Cristo ya nos perdonó, murió en la cruz por cada uno de nosotros y pues no hay mejor manera de recibir el perdón, ¿verdad? No sé si hay tiempo, quería meterme en cuál es la razón de que hay tanto, si se puede decir, vergüenza o porque no nos podemos perdonar del pasado. ¿Cuál es el pecado más grande, especialmente en el cristianismo, de que el joven tiene que pasar? O no sé si sabes cuál es o qué pecado es que el joven anda batallando mucho. No sé si piensas cuál es. Empezamos a hablar. Hay diferentes pecados, Ajá. pero obviamente si miramos especialmente en las iglesias, ¿cuál es el pecado? Porque obviamente no es el de matar, no es el de Adentro de las emborracharse. iglesias. Ujú. ¿Cuál es el pecado que uno como joven batalla mucho en la iglesia? Pues yo pienso que Entonces, es la fornicación, ¿no? obviamente es el sexo y me quería meter un poco en eso porque ese es el pecado que muchos jóvenes estamos batallando mucho porque no estamos viendo el sexo como debemos de mirarlo. Entonces, desde nuestra niñez si vamos en la televisión, por ejemplo, en el Disney Channel o en otros shows, de que ya los niños de 12 a 13 años, ¿qué es lo importante en la vida de ellos? ¿Quién es el novio de ellos? El primer beso,
el primer beso a los 15 o van al prom y regresan y le están preguntando, ¿la besaste? Entonces, como te estaba comentando a ti, de que antes estábamos hablando de que es muy, cuando uno está con un novio o una novia, que uno no debe de ser, que es yendo muy lejos. Y hablamos de que uno, dependiendo de la madurez de uno, si uno puede besar o no. Entonces yo, como te he comentado, ya he cambiado mi manera de pensar. Viéndolo así, especialmente como Dios lo muestra, uno ni debe de besarse hasta que uno llega al altar. Y debemos de saber eso porque cuando uno se casa, ¿qué es lo que dice el que les está casando? Le dice, ahora tú eres hombre y esposa. Y le quita el velo. ¿Y qué es lo que le dice? Ahora puedes besarla. No, ok, la has besado, puedes besarla otra vez. Y no, ahora la puedes besar. Entonces, yo nunca había escuchado eso y nunca lo había visto de esa manera. De que hasta con el beso se une uno y es posible que ahí el espíritu se une. Entonces, como tú habías comentado otra vez, de por qué Dios nos ha mandado de esperar hasta el matrimonio para proteger nuestro corazón. Porque cuando eso pasa, ya hay una atracción y viene un espíritu de que es posible que ni es con el hombre correcto o la mujer correcta, y ahí empieza todo el caos. Ahí. Bueno, ese es un buen tema, ¿verdad, José? Para la próxima vez, quizás, no sé si quieres seguir continuando la próxima semana, hablar de... Podemos seguir, un poco la próxima semana. Obviamente es un tema grande, pero sí, si puedes seguirnos a la próxima semana, el miércoles a las 7:30, y vamos a seguir con ese tema. El tema de... El tema de perdonarnos, perdón de uno mismo, el perdón de uno ¿No mismo. quieres terminar hablando del tema de... ¿De qué? de lo que dijiste ahorita? No, ya terminé y Okay. ya tenemos que terminar. Okay, Entonces, vamos a hacer una corta oración, ¿verdad? Go ahead. Para terminar. Padre que seas, Señor, te damos gracias, Señor, en este momento que tú nos has permitido, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos por cada joven que está viéndonos, Señor, y te pedimos por todos los jóvenes, Señor, de las iglesias, Señor, que tú sigas ayudándolos, Señor, que los sigas ayudando para que se puedan perdonar ellos mismos, ¿verdad? Porque tú sabes, Señor, todo el corazón, Padre, de ellos, Señor, y te pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús, todo eso, Señor. Amén. amén.